Y mi otro hermano vive en Madrid y ahora está haciendo un curso de tiro con arco japonés en Francia. Entonces se dedica a esas cosas. Voy a hacer una foto aquí. Pues podría haber venido para que hiciera una pregunta inadecuada le dio la flecha. Pues sí, ¿no? Uf, qué deslumbrante. Pues molt bona vesprada a tots i a totes i benvinguts i benvingudes. Així estem en Argot, que és la casa de la poesia que acull a la poesia de Castelló. I així venim a casa nostra. Moltes gràcies. Avui anem a, ja sabeu, a parlar del llibre d'Arantxa Esteban. I ha vingut, i tenim realment molta sort, que ha vingut José Iniesta, que és el prologuista, gran poeta també. El pròleg, no sé, algú se ho llegiria, però és un pròleg extraordinari, fàcil de llegir, s'entén perfectament i molt poètic. Bueno, doncs José Iniesta és de València, però, bueno, com que el llibre està en castellà, passem a parlar castellà i ja està, ¿vale? Tu ho des. Es de Valencia, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, profesor, hombre libre, amante de la vida, de su tierra y su familia, y lleva más de 30 años deleitando con su poesía. Minucioso observador de la realidad que le rodea, teniendo a la naturaleza y a su entorno como fieles aliados de una vocación de la que disfrutan y con la que hace sentir sensaciones vitales. Ha escrito muchos libros desde que era muy joven y solamente voy a citar dos que vino a presentar aquí a este mismo lugar. El tigre sin selva y una antología de fuegos y jazmines. El último que ha sacado es Un montón de piedras y va a sacar más. Pero yo no quiero renunciar a leerles algunas de las reflexiones y afirmaciones de José Iniesta sobre y en la poesía que creo muy interesantes para todos y todas nosotras. Bueno, dice, los poetas vamos buscando un poco esa música. Los poetas queremos desaparecer, pero que nuestra poesía permanezca siempre. Que esa canción que somos nunca se pierda. Lo mismo que antes se cantaban los poemas sin saber nadie de quién eran. Dice, para mí sería un privilegio que los míos también se cantaran y perduraran sin saber nadie que yo los he escrito. Quiero ser un poco esa música. Dice, la mía es una vida bastante sencilla. Soy un profesor, tengo 2 hijos, vivo en una casa que me he hecho yo mismo, me encanta viajar, por supuesto, pero los poemas míos tienen que nacer de ahí, de esa parte cotidiana de mi día a día. Y todo esto me nace del amor que tengo por los míos, de la comprensión y de la ubicación en esos espacios en los que vivo, como por ejemplo el pequeño jardín de la casa. Y 2 cositas más que pues me han llegado bastante, y sobre todo porque hablan de la poesía. Dice, la poesía es vida y es diálogo con el tiempo. Lo que somos y lo que fuimos hunde sus raíces en la misma tierra, abre sus ramas bajo los mismos cielos que cambian. Mi rebeldía consiste en cantar la vida y celebrarla. La poesía no puede salvar al mundo, pero crea conciencia. Y esto mismo, de la conciencia y la poesía sacada y rescatada y ofrecida a la tierra y a lo que nos rodea, lo veremos en el poemario de Arantxa, sobre todo en cuanto a la conciencia en su tercera parte. Y pues tenemos Arantxa, aprovecho y nombramos 2, ¿vale? La autora que tenemos hoy, Arantxa Esteban, nació en Alcora, yo también, eso lo digo siempre, os lo he dicho. Y es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Lleida, adscrita a la Universidad de Barcelona, profesora de enseñanza secundaria y ciclos formativos
en Benicàssim, el lugar donde reside. Perteneció al grupo de poesía Alcap, también a la asociación literaria El Sueño del Búho, al grupo de poesía Poetas sin Sofá y a Bergamanen, sigue perteneciendo a ambos. Ha publicado el libro de relatos La voz conversa, el poemario Y si me define el agua, con prólogo del hispanista Jaime Siles. Ha sido finalista en el certamen Twins Historias BT, que se publicó en la revista Qué leer. También finalista en el 4º y 5º Premio Internacional de Relatos Mujeres Viajeras y el 3er concurso de relatos contra la violencia machista convocado por el Ayuntamiento de Tarrasa. Ha publicado libros, relatos, libros colectivos, muchos. Algún ejemplo: 32 maneras de escribir un viaje de forma literaria. O algo que publicó la Universidad Jaume I, Próxima estación Benicàssim. Volvemos a viajar. Es el otro. También el poemario Salir de la noche en el libro Line, junto con otras 2 poetas. Ha participado en las antologías Segundo Peldaño, Textos literarios para la educación emocional, Antología Internacional de Mujeres Poetas para el Grito de Mujer y Antología de Poesía de escritoras del Mediterráneo, mediterráneas, las Cura. Ha participado en revistas literarias, Barcarola, Qué leer, Moon Magazine, Asociación con la A, Poetas sin Sofá, Azaranía, Alcap. Así que tiene, bueno, un trayecto interesante, importante en la literatura, en la poesía, que es lo que traemos hoy, que nos ha traído, pero también vital, que, bueno, podríamos hablar mucho también de su trayectoria vital y las cosas que ella ha hecho. Vamos a hacer lo siguiente. Primero tendremos el honor de que el prologuista José Iniesta nos lea su prólogo. Después hablaría un poquito del libro. Después hablará la más interesada, la más interesante, que es Arantxa. Y luego habrá unos compañeras, que leerán algún poema de la autora. Ese será el orden, ¿no? Esa es la programación. Así que, José Iniesta, cuando quieras. Bueno, primero agradecer que me haya confiado Arantxa la posibilidad de hacer el prólogo. He disfrutado con ella en el viaje del libro, hasta incluso en algunos pequeños consejos que me atreví a darle. Y bueno, hemos hecho un viaje, yo creo que los dos, muy hermoso, de construcción de su libro, ¿no? Yo, claro, pensé que lo mejor que podía hacer es leer el prólogo, más que inventarme ahora aquí un discurso y decíroslo, porque sí que puse mucho esfuerzo, intenté equilibrar entre la comprensión que creo que tengo del libro, del viaje, de la lectura de su libro, y bueno, ahí hay meditación, hay también lo que significa la poesía para los dos, y bueno, creo que era esencial leerlo. También tiene su parte creativa de alguna manera. Será lo que haré, lo he mirado en casa, unos 11 minutos, y con eso cerraré yo mi aportación. Aquí tienes, lector, el libro Sombrero de nubes de Arantxa Esteban, una travesía a lo insondable, donde la luz y la sombra se dan la mano y donde la palabra busca desvelar el sentido, elevar sus preguntas, entonar su oración, aunque nadie la escuche. La poesía es a menudo un viaje asombroso entre la niebla, buscando la claridad, también una batalla entre la palabra y el silencio, entre la muerte y la vida.
Al leer lentamente los versos de esta poeta, he aceptado ir de su mano por el mismo camino, a no sé qué cumbres, desde donde divisar lo lejano, lo frágil, lo remoto. Sombrero de nubes es un libro desnudo. Su austeridad expresiva apunta a la sencillez y la transparencia. Persigue siempre un equilibrio entre lo contemplado y lo sentido. Versos que se preguntan y jamás responden. Versos meditativos, fervor de la palabra. Poemas que poseen la elegancia de lo austero y una retórica de lo esencial, honda raíz y rama desnuda para ser árbol. Una sola canción que sobrevuela sobre la realidad y las entrañas. Tú puedes verlo. En sus versos la mirada abarca el mundo y la memoria abraza el tiempo. Lo pasado y lo presente. Lo pasado en lo presente sin futuro. Crónica de pérdidas y ganancias, de renuncias y fortalezas, gracias a la luz de la palabra. Cito: he soportado la oscuridad y la montaña helada de pie. También una brisa leve me ha tumbado. Sin duda, esa es mi fortaleza. Arantxa busca un imposible, su infinito, y desde su voz sueña con recrear la vida. Sombrero de nubes es un viaje y es un árbol. 3 ramas se abren con sus hojas a los cielos. Desde las raíces profundas asciende la savia hacia la luz. Cada rama posee un nombre. Son los capítulos del libro. En cualquier parte, huellas y sobre la lluvia. Su sombra nos acoge y es única. Y allí acaece el viento y el canto de las aves, el sol y las tempestades del mundo. Desde el amor a la palabra, estas 3 ramas configuran un todo, lo absoluto. También una manera de estar, de ser, de vivir, de desaparecer. La primera rama, que es la primera parte. En cualquier parte. Mirada atenta, pensativa, sobre lugares donde se hospeda el misterio y el alma se estremece. Lo que vemos es lo que somos. Todo son paisajes del corazón. Por eso lo escribimos. Pasado o presente da igual, memoria o constatación, caricias o golpes del amor se encalan siempre en su puro sentir para decirse, para afirmar frente al silencio que existimos y que nos salva la belleza. La palabra de Arantxa Esteban sobrevuela así sobre los territorios hermosísimos y erosionados de la vida y roza con sus alas las sombras y la luz del mundo, los espinos y las rosas. Escritura donde las fronteras entre lo real y lo evocado, entre la creación y la vida se diluyen, como sucede con Qué vértigo en el poema de Pensar de Godin, donde su padre y la escultura del pensador se funden gracias a los metales puros del amor y el arte. Mundos aparte donde desaparecer así, para acabar con todo, para empezar de nuevo. Disolución del yo para nacer a una luz nueva. Poesía y testimonio que se afirman con libertad en su clausura y en la valentía de sus pasos. La conciencia de soledad me atraviesa el costado. Es una cita. Búsqueda después del desierto, de unos brazos de agua, aproximación al rumor de la fuente llamada deseo. Déjame un camino hacia tus brazos de agua. Luz y sombras para saber quiénes somos en los acantilados. Lugares de la perplejidad sin respuesta.
Palabra que celebra en la intemperie su alianza con la vida, comunión en cuerpo y alma con el mar y con el bosque, donde cerramos los ojos, donde a veces nos puede crecer un lirio en el pecho. La naturaleza así nos convoca y nos acepta, es un templo. Una mujer anda y se detiene, mira a lo lejos y es nadadora en el inmenso mar, hacia el fulgor de lo profundo. Cuerpo vivo, a flor de piel, que se inclina para acariciar la hierba, para palpar la roca, para admirar la noche, para acercarse al árbol y abrazarlo, para escribir su canción. Cito a Arantxa: siento al árbol, madre, padre, piel del mundo. Soy árbol, cuando abro los brazos y respiro. La rama segunda de este árbol de Arantxa se titula Huellas. Esta rama del árbol es un memorial de amor, huellas imborrables en el corazón, pasos perdidos en la niebla, encuentros y despedidas, versos desnudos como huellas profundas en el arenal del mundo, testimonio del estremecimiento que deja sus huellas en el corazón. Cito: te noto latir dentro de mi cuerpo. Todavía estoy viva, yo que me creía ausente de ti. El cuerpo es el alma, eso es verdad. Igual que nuestros pasos en la tierra, los abrazos y los golpes dejan huellas o heridas, cicatrices perennes de dicha y de dolor. Poesía como aliento, como alcance y unión, como expresión de la entrega. Esta voz aquí nos ofrece unos versos que constatan su manera de ser, versos que abren puertas para que corra el aire, para que entre la luz en la costumbre y el alma trascienda. La belleza ahora se nos da en el otro o en su evocación, en la música de los encuentros y las despedidas. Los abrazos son huellas sobre la alegría de la carne y su carencia nos duele, nos expulsa del paraíso. Versos descalzos para expresar las razones del beso, las puras ansias de vida. No tenemos mucho más, por eso cantamos. Conciencia y erotismo arden en la lumbre de estos poemas y nos dicen que solo en el amor llegamos a conocernos. Cito: hemos compartido el latido, ese que sincronizado un instante justifica una vida. En la orilla apartada, cuando miramos y se nos mira, no estamos solos. Todo nos convoca a la plenitud y la gracia. Estas líneas son huellas, son memoria agradecida del pesar y del placer. Por eso sus versos en la frontera se desnudan. Huellas de agua en la tierra que no se borrarán, y huellas de sed en todo lo que queda, y la rosa de un quebranto. Desde la orilla secreta, qué profundidad de agua se intuía. El sol nos deslumbraba en lo más alto. Labios como espadas, y la palabra herida, la profundidad del agua, las caídas del amor. En sombrero de nubes, nuestra poeta es una tejedora de palabras. Su tapiz antiguo son las huellas hondas de la vida. Este no lo voy a citar porque si no voy a comer alguno de los poemas que seguro que va a leer, que se prefiere no leerlo. Gratitud y dolor, surcos en las arenas del corazón. Un cántico de amor, de abrazos y de adoses que nada reprochan. Una crónica emocional de días y noches recobrados, de huellas y caminos,
de abismos y cumbres. Versos amadores que son más que el desconcierto. Huellas de luz en nuestra piel. Y este sí que lo citaré en un pequeño fragmento. Recordaba el amor, aquel amor, y eso llenaba el paso de las horas. Tanto que el recuerdo era otra forma de presente, como lo es el recuerdo de aquel amor. La última rama del árbol se titula Sobre la lluvia y, bueno, quiero leeros estas anotaciones que yo soy. Poesía encalada en la rama más alta, lo imprescindible, en lo que nos afecta y nos incumbe, nos aúpa o nos derriba. Pues tan solo la vida me esperaba hoy, y es tanto. Asombro y estupor ante la realidad y una honda gratitud ante la vida. Desiertos, guerras y humaredas, la opulencia con sus oros, la decepción ante lo humano, la falta de aire y la necesidad del vuelo, las derrotas, la soledad de los mil rostros, la niebla y los perros, la ternura, todo cabe en estos versos dolientes, los paisajes arrasados que aún pueden florecer. En Sobre la lluvia encontramos su voz más rebelde y social, y un clamor hecho canto que se apiada, una lluvia sucia cayendo sobre la tierra maltratada, sobre una humanidad sin leyes ni dioses. Cito: cuesta incorporarse al mecanismo oxidado, dejar cierta paz de violetas y volver. ¿Volver a dónde? Versos en defensa de la vida, con un aliento moral que reivindican, frente al sufrimiento y la destrucción, la bondad y la ternura, el camino humilde y el agua clara. Lluvia que lava nuestro rostro, lluvia gramatical que nos ofrenda su canción recóndita. Miradas y nostalgias y versos en busca de la luz, deseo de ser la luz que alumbra el mundo. Cito: ¿cómo atrapar la luz con estas manos? ¿Cómo abarcarla sin que huya, sin que se me ponga? ¿Cómo hacerla mía? Ser yo. ¿Cómo ser parte de esa luz y ofrecerla? Poemas aquí y ahora que persiguen la serenidad en días convulsos y que no pueden creer, que desconfían y a la vez son entrega, memoria y exaltación de la belleza y del amor que nos justifica. Cito: esa belleza que no grita se posa en el corazón y despierta el mundo. Sí, esa es mía. Este es el tuyo, este es el mío. Bueno, cuando tenemos el libro en las manos, vemos esta portada. Y me impactó bastante. En primer lugar, por su exquisitez en la combinación de los colores, básicamente azules y blancos, jugando con azules mar y cielo hasta el infinito, que contrastan con la tonalidad de la tierra, la arena y esas hierbas sencillas que están ahí creciendo, vida en un infinito sugerido. Y en el cielo, la nube.
Las nubes son algo intangible y pueden sugerirnos libertad. La fugacidad, la impermanencia, pues están en el cielo y pueden simbolizar la expansión de la mente para crear realidades y sueños, la libertad creativa, pero también la fugacidad de la vida, por ejemplo. Claro, queda la puerta, otro sujeto, que tal vez pueda llevarnos al atravesarla a un infinito de posibilidades, de recuerdos, de deseos. Esa puerta que tiene una nube que parece obstaculizarla y mantenerla más firme. Esa puerta enigmática que se coloca ahí rompiendo el armónico paisaje. ¿Y qué pinta esa puerta solitaria en esa playa desierta de una nube desubicada que tal vez sugiere un sombrero? Y pensamos, o al menos yo, ahí hay surrealismo. Algo querrá significar. No se trata, creo, de ubicar a Arantxa Esteban en la línea del surrealismo de Magritte, pero sí de viajar por una cierta ambigüedad, dualidad, confrontación, juxtaposiciones, sugerencia, que permite dejar la continuación o la solución en el aire, pues como en aquella aliteración que aprendíamos en el instituto, por ejemplo, un no sé qué que queda balbuciendo del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Nuestra poeta expresa un recurso semejante en el poema de la página 54, Mientras duermes, pues al final del poema dice: y permanece en el aire un no sé qué de luciérnagas. Preciosa imagen y su sugerencia. Traspasando nuestra puerta para buscar la reflexión de este nuevo poemario, vamos a comenzar con los epígrafes o citas con las que abre el libro. De Charles Baudelaire aporta: amo las nubes que pasan, intangibles, fugaces y libres, sugieren, esconden, nos permiten crear otras realidades y darle formas, nombres a sus formas en una creatividad libre. Idea Vilariño. Buscamos ese liviano pájaro de luz que arde y se nos escapa. Hay una búsqueda constante en el libro, el deseo de respuestas, retos y emociones, aunque sean fugaces como pájaro de fuego o abrasen, pero hay que saberlas y sentirlas. El tercer epígrafe, la tercera cita, es de Antonio Gamoneda y da este maravilloso consejo: contemplar ver las hebras de luz, las hebras de la luz, y entra. Y llega la práctica de este consejo de nuestro querido y admirado poeta. Entra. Muy vital y definitivo, aunque la poeta a veces se detiene en sus deseos o reflexiones, dejando abierto ese paso de entrada o de salida. Bien, pasamos al árbol del que hemos hablado y ha escrito José Iniesta. Un árbol que tiene las hondas raíces que le proporcionan fuerza, vida, consistencia, arraigo, y todo ello lo conduce el tronco hacia las ramas, las fortalece, las alimenta. Así que este libro, que tenemos como con 3 ramas, 3 apartados que lo conforman, y es el que lo que voy a intentar comentar un poquito. Y para introducir unas largas páginas, les leeré un poema muy breve, conciso, claro, que la autora transmite con convicción y potencia. El poema es Mi fortaleza. Dice: he soportado la oscuridad y la montaña helada, de pie. También una brisa leve me ha tumbado. Sin duda, esa es mi fortaleza. Solo con esos pequeños versos ya encontramos uno de sus más constantes recursos, los conceptos antagónicos: oscuridad, montaña helada,
frente a brisa leve, la montaña helada puede llevarnos a situaciones extremas, peligrosas. Una breve